Tesalonicenses, en el capítulo 5. Hoy vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca del día del Señor y nuestro tema general es: dejemos de dormir y comencemos a velar, porque el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Bueno, es importante establecer esta verdad en nuestra mente y nuestro corazón, porque cuando hablamos de la venida del Señor es algo que debemos de recordar siempre, y de pronto nos hemos olvidado ya de este momento tan especial y glorioso. Decía un antiguo predicador que la iglesia, después de que Cristo ascendió y prometió regresar, recuerdan, reunidos en aquel monte, se aparece un ángel y les dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Y dice, de alguna forma aludiendo a esto, el predicador decía que desde entonces, en aquel tiempo, la iglesia caminaba siempre mirando hacia arriba, esperando ese momento glorioso. Pasó el tiempo, mucho tiempo, y de pronto la iglesia comenzó a caminar por este mundo mirando hacia el frente, hacia las cosas de sus propias circunstancias, lo que vendría, lo que sucedería, pero ya miraban hacia el frente. Pero en los últimos siglos, en los últimos tiempos, la iglesia ya no camina ni viendo arriba ni mirando al frente, ahora camina mirando hacia abajo, arraigados en las cosas de este mundo, metiéndose en las cosas de este mundo, buscando ser parte de este mundo. Y como algunos piensan y dicen que debemos ser gente que nos volvamos activos o activistas dentro de las cosas de este mundo, y eso ha hecho perder nuestra esperanza gloriosa del Señor Jesucristo, que un día vendrá. Esa es una de las razones o de las circunstancias, y una de las razones por lo que esto sucede también tiene que ver con muchos de nosotros que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Tomamos poco tiempo para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la razón por la cual he querido hablar en la semana pasada y ahora también en esta mañana, dándole continuidad a nuestro tema. Dejemos de dormir y comencemos a velar, porque el día del Señor está cerca. La semana pasada establecimos que la segunda venida de Cristo es una doctrina muy abundante, muy amplia en el Nuevo Testamento. Probamos con muchos textos que esa es una esperanza gloriosa de la iglesia, y que la expectativa de la iglesia que tiene del regreso de Cristo está perfectamente fundada en la promesa de Cristo mismo de que regresaría, y también en la enseñanza abundante de los apóstoles. Usted puede mirar todo el Nuevo Testamento en todas las cartas y encontrará siempre alusiones a esta promesa de Cristo. Así que tenemos una esperanza bien fundada de que Cristo regresará. Pero también a la vez ha existido por mucho tiempo, y últimamente todavía más creciente, una polémica respecto al regreso de Cristo. Y esa tiene que ver con establecer si el regreso de Cristo implicaba o implica un traslado o arrebatamiento de la iglesia, y luego posteriormente del arrebatamiento el establecimiento de un reino milenial de Cristo, es decir, dos eventos diferentes: traslado y retorno del Mesías reinante. O si solamente, y esta es la polémica, o si solamente existe un solo evento de esta forma, entonces los que ven el retorno de Cristo como un solo evento niegan que exista un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación o del periodo de tribulación. Así que están los que tienen la perspectiva de que el retorno de Cristo tiene dos implicaciones: uno, arrebatar a su iglesia y posteriormente venir y establecer su reino milenial previo, o a esto todavía, lo que se llama el día del Señor, un día de juicio sobre esta tierra. Y también está la otra posición, los que dicen que es un solo evento y que la resurrección y la transformación sucede cuando Cristo viene y establece aquí su reino, o viene
se establece aquí. Entonces, los que creen que es un solo evento, por lo general, con algunos matices más y otros menos, no creen en un arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de tribulación, estableciendo que dicha doctrina, los que creen así, establecen que dicha doctrina es un invento de los últimos 200 años. La doctrina del arrebatamiento es un invento que ha sucedido y ha pasado en los últimos 200 años. En un momento me voy a referir a esto un poco más, porque precisamente es en esta segunda parte de nuestra enseñanza donde me voy a referir al segundo propósito o advertencia que Pablo hace y nos da en este pasaje. Y para ponerlos un poco más en el contexto de aquellos que no lo recuerdan o que no estuvieron, de lo que hemos dicho anteriormente, les recuerdo que Pablo les escribe a los tesalonicenses acerca del día del Señor para darles dos advertencias o lo hace con dos propósitos. El primer propósito, que fue el que vimos la semana pasada, es decirles y recordarles que el día del Señor será repentino, porque vendrá de pronto como no lo esperan, y cuando venga de manera repentina, como dice el versículo 3, entonces vendrá sobre ellos juicio. El versículo 3 dice respecto a esto, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, déjenme ponerlos en el contexto de lo que estoy diciendo. La semana pasada leímos o estudiamos versículos 1 al 3 para establecer el primer propósito o la primera advertencia que Pablo tiene respecto al día del Señor. Miren el versículo 1, por favor, desde el versículo 1, si nos puedes poner por favor ahí, Helen, desde el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ahora claro, el día del Señor, ¿a qué se está refiriendo Pablo? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero aclarar esto, hermanos, porque de esto trataremos precisamente durante el desarrollo de nuestra enseñanza esta mañana, que el día del Señor es diferente al arrebatamiento de la iglesia. Hay una diferencia. El día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es el día de juicio que traerá sobre la tierra. En un momento lo voy a recordar un poquito más, pero aquí dice que entonces ese día del Señor que vendrá, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Así que dice que para ellos, y establece una marcada diferencia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo pone una marcada diferencia sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? La semana pasada lo vimos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, aquellos que no creen en sus promesas, aquellos que han desechado al Señor. Ahora, esos ellos, marcados así, podríamos decirlo entre comillas, ellos, es una marcada diferencia que Pablo viene poniendo desde el capítulos anteriores. Miren, en el capítulo 4, nos dice en el capítulo 4, versículo 13, cuando está hablando del arrebatamiento como una esperanza gloriosa de los creyentes, dice: mas a vosotros, hermanos, no estáis, capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, bueno, aquí lo leo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa marcada diferencia que Pablo pone, los otros, es lo mismo que cuando dice ellos. El día del Señor vendrá con destrucción repentina. ¿Para quién? Para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los mismos que menciona en capítulo 4, los que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que obren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? Una esperanza que los consuele en esta venida de Cristo respecto a sus muertos, porque ellos no van a resucitar, ya que sus muertos no serán beneficiados con la venida de Cristo, ni tampoco ellos. Así que entonces Pablo está diciendo que lo repentino es un aspecto trágico. Lo repentino del día del Señor es un aspecto trágico para ellos, porque los tomará por sorpresa, sobre todo porque estarán confiados con las promesas de paz y de seguridad
que hoy día se están dando o que se van a dar en su momento. Así que el primer propósito de Pablo al hablar del día del Señor fue alertar y decirles: el día del Señor vendrá y será repentino para ustedes que no creen. Y entonces vendrá destrucción. Van a sufrir. Ustedes van a sufrir por el día del Señor. Así que veamos ahora cuál es el segundo propósito que Pablo da cuando escribe respecto al día del Señor. Aclaro, no estamos hablando del arrebatamiento. Estamos hablando del día del Señor. El arrebatamiento lo enseñó Pablo en el capítulo 4. Pero aquí ahora está hablando del día del Señor. No es lo mismo. Aclaro esto. Así que le voy a decir ahora que el segundo propósito que Pablo tiene respecto a enseñarles del día del Señor es traer paz y tranquilidad a la iglesia respecto al día del Señor. El segundo propósito por el cual Pablo está escribiendo del día del Señor es para traerles paz y tranquilidad a la iglesia por causa del día del Señor. ¿Y por qué habría de traerles paz y tranquilidad? Bueno, les diré en un momento que en este momento algunos habían creído y habían sido enseñados que la iglesia iba a pasar por el día del Señor. Miren, vamos a leer versículos 4 al 11, nuestra segunda parte de esta mañana. Ya leímos, ya estudiamos la semana pasada versículos 1 al 3. El día del Señor es repentino y vendrá sorpresivo y con destrucción para todos. Ahora vayan conmigo y veamos la segunda parte de nuestro texto en el capítulo 5, versículos 4 al 11. ¿Están todos ahí? Muy bien. Voy a leer versículo 4 y ustedes leen el versículo 5 y así nos reunimos en el 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, repitan conmigo este versículo 9 porque este versículo 9 es básico, es la base de la esperanza y la base de la paz y de la tranquilidad que debe tener la iglesia. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, todos juntos, por lo cual, animaos. Muy bien. El segundo propósito que tiene Pablo de hablar del día del Señor es traer paz y tranquilidad a la iglesia respecto a este día. Hemos dicho en la ocasión anterior que el día del Señor es una expresión muy antiguo testamentaria, ¿lo recuerdan? Se hablaba de juicio. Es una expresión muy antigua testamentaria, el día del Señor, para hablar de juicio. Incluso les puse un ejemplo, ¿verdad? Es como cuando nosotros cuando éramos niños, bueno, al menos yo, no sé si ustedes, pero cuando éramos niños y éramos muy traviesos, demasiado traviesos, ¿verdad? Nosotros éramos 7 hijos y éramos demasiado traviesos y hacemos un montón de cosas que de pronto ya mi mamá estaba cansada de todo el día de aguantarnos y tolerarnos, que nos paraba y nos decía: pero cuando venga su papá. Y entonces, no es que nos sintiéramos, va a venir mi papá ya pronto, no. Más bien le temíamos, porque ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Castigo. Les va a dar, a cada uno va a arreglar cuentas, y sí lo hacía. Llegaba mi papá y
Y era temblar porque ya mi mamá tenía todas contadas. Ahora, muchas veces como mamá lo que hacía es, nos veía y ya así todos bien, ya ahora sí muy bonitos, todos tranquilos. Decía, bueno, la próxima, le digo a su papá. Ya la próxima, ¿verdad? Pero cuando no nos aguantaban ni modo, sí, ahí sí le decían. Pero esa expresión de cuando venga su padre se refería a juicio, castigo. Esa expresión es muy antiguo testamentaria. Aparece en las Escrituras una y otra vez, como el día del Señor o el día de Jehová. Está hablando de juicio. Ahora, ya no voy a leer todos los textos que hablamos de esto, porque ya lo probamos la semana pasada. Solamente les voy a dar un texto nada más para que lo recuerden. Isaías 13, 6 y 9. Pero hay muchos. Busquen en una concordancia después ustedes el día de Jehová, el día del Señor, y van a encontrar que cada vez que se refiere a eso, se refiere a juicio que traerá o de ira. Isaías 13, 6 al 9 dice, 6 y 9, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores. Así que cuando Pablo está diciendo en el versículo 1, el día del Señor vendrá, se está refiriendo al día de juicio. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Los va a tomar repentino, los va a tomar repentinamente. El día del Señor vendrá. Así que los primeros 3 versículos que ya hemos estudiado y hemos examinado nos hablan precisamente del carácter de ese juicio que caerá repentinamente sobre todos aquellos que han rechazado abiertamente al Señor. Ahora, aquí está un asunto por el cual el apóstol Pablo escribe respecto al día del Señor a los tesalonicenses. ¿Por qué les escribe respecto a esto? Bueno, precisamente es porque se había metido una enseñanza respecto a que los cristianos iban a pasar y a sufrir el tiempo del día del Señor. Ahora, antes de poder explicarles esta parte, hermanos, déjenme decirles que el día del Señor es terrible. El día del Señor descrito en la palabra es realmente terrible. Si nosotros quisiéramos saber exactamente a qué se refiere, bueno, vaya al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una explicación de lo que es el día del Señor. Ahora, ese día del Señor, ese día de ira y de juicio que vendrá sobre la humanidad, no solamente es para la humanidad en general, sino también de manera muy específica, también es para los judíos. Tanto que si el día del Señor vendrá porque rechazaron a Jesús, la gente de este mundo, también el día del Señor vendrá sobre los judíos porque rechazaron a Jesús, por la misma razón. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le llama también el día de Jacob, el día de angustia para Jacob. Miren en Jeremías 37. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Miren, la Biblia viene varias veces el día de Jacob, el día de angustia para ellos, es el mismo día, el día del Señor, pero de ella será librado. No quiere decir que no la va a pasar, sino que no va a perecer, que no va a desaparecer con ese día, pero que le va a venir, va a venir. De hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento, principalmente los profetas menores, hablan de ese día. Léanlo, lean ese día, lean acerca de ese día. Viene continuamente, una y otra vez les alertan, va a venir el día del Señor sobre ustedes. Bueno, ese es el día al que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, si queremos ver, como he dicho, este carácter de este día terrible, pues estudie el libro de Apocalipsis, porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 viene descrito muy detalladamente cómo será ese día. Una y otra vez, cómo será ese día viene de manera descrita muy, muy detalladamente. Así que entonces es importante que podamos entender que ese carácter del día del Señor es un día de ira y de juicio que es descrito de manera terrible para todas las personas en aquellos tiempos. Ahora, Pablo les está aclarando a los tesalonicenses que la iglesia no ha sido puesta o no ha sido colocada para poder llevar o caer en ese día terrible. Miren, este día terrible de Jacob, por el cual
algunos lo van a padecer y va a suceder sobre sus vidas, no es para la iglesia. Ahora, acabo de decir que el día del Señor será sorpresivo para todos ellos. Será sorpresivo para todos y cada uno de ellos. Hago un pequeño paréntesis. ¿Hay un problemita respecto a algo? Un carro Sentra que está prendido. ¿Alguien tiene un carro Sentra negro? ¿Alguien en la congregación? ¿Un carro Sentra negro? ¿No? Entonces no creo que sea de aquí. Entonces, ¿aquí adentro? Aquí adentro. Bueno, creo que ya, ahí va. ¿Sí va? Muy bien, ya. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermanos. Ahora Pablo les aclara que el día del Señor no es para ellos. El día del Señor es terrible. Es de juicio. Pero no es para ellos. Porque dice Pablo, ustedes no están en tinieblas. Vean el versículo 4, por favor, hermanos. Versículo 4 en nuestro pasaje. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, bien, acaba de decir en el versículo 3 que el día del Señor vendrá repentinamente, destrucción como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas, le está diciendo a los tesalonicenses, es decir, se está refiriendo a la condición espiritual de ellos. Cuando Pablo habla de las tinieblas, no se está refiriendo a su condición física de que no puedan ver, o no se está refiriendo a las condiciones climatológicas de que no alcanzan a ver las condiciones, no. Cuando está hablando que ustedes no están en tinieblas, se refiere a su condición espiritual. Ellos sobre los cuales vendrá el día del Señor, sí están en tinieblas, pero ustedes no están en tinieblas, y se está refiriendo a esa condición espiritual, y le dice, ustedes no están en tinieblas porque ustedes son hijos de Dios. Versículo 5, vean, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que Pablo aquí usa la forma judía para establecer el origen de las personas. La forma judía para establecer el origen de las personas en cuanto a su procedencia, es decir, este es hijo de, y este es hijo de, es decir, la palabra que ellos utilizan para establecer su procedencia es ponerle hijo de, y en el hebreo es la palabra que se usa es bar. Bar, la palabra bar se refiere, o es una expresión que significa hijo de. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, y Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Bar Jesús es hijo de Jesús. Y así, cuando hay la preposición bar, significa hijo de. Ya hemos explicado esto en algunas ocasiones también, ¿verdad? Casi en todos los idiomas hay una preposición o hay una, la terminación, ¿cómo se llama? Preposición y lo último de una frase, una palabra. Un sufijo y un prefijo, sí, un sufijo. O hay un sufijo que denota hijo de, como en el español hemos hablado, ¿verdad? En español el sufijo EZ significa hijo de, Z en el español. Por eso los apellidos españoles terminados en EZ significan hijo de, como Velázquez, ¿verdad? Hijo de Velasco, y así. Bueno, cuando hemos hablado acerca de esto, hemos dicho que bar es la preposición para referirse a hijo de, y Pablo la utiliza aquí. Ustedes no son de las tinieblas, son hijos de luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo con todo esto? Ustedes no los puede tomar sorprendido esto, ni los va a tomar sorprendidos. Los va a tomar sorprendidos a aquellos que son de la noche, pero ustedes son del día. Y luego, estableciendo esta verdad respecto a esto, su conocimiento respecto a todo ello, dice, ustedes no andan en tinieblas, es decir, ustedes no están ajenos de lo que les estoy explicando, ustedes no están en tinieblas, y para ello Pablo utiliza una pequeña metáfora acerca de esto respecto al dormirnos, como cuando alguien está dormido y no sabe lo que se le está explicando.
Como cuando a alguien se le pasa de largo y no supo de qué se hablaba, dice Pablo, no, ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de luz, ustedes no andan en tinieblas, son hijos del día, y ustedes no deben de dormir. Ustedes deben de velar, estar expectantes de lo que estoy explicándoles. Vean el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Eso no quiere decir que todo el día te la pases despierto. No puede ser eso físicamente. Se está refiriendo a las cosas espirituales. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. Es decir, estudia, aprende. No te duermas como los demás, ellos no van a entender las verdades que estoy explicando, pero ustedes no son de tinieblas, ustedes no están dormidos, ustedes velen, estudien, tengan conocimiento de lo que les hablo, velen, eso significa, por eso nuestro tema hablar de esto, no durmamos, es decir, no dejemos pasar estas verdades como los demás, sino que velemos, estudiemos, estemos entendidos de lo que Pablo nos quiere decir respecto al día del Señor. Así que ustedes no deben de dormir, no manifiesten una ignorancia o una falta de conocimiento respecto a este asunto. Y continúa Pablo con su metáfora hablando de dormir y velar respecto a esto para aclararnos y decirnos, y es reiterativo en este punto. Vean versículos 7 y 8. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Sobrios, es decir, entendidos. Seamos sobrios. Seamos entendidos. ¿Por qué? Miren, todo esto lo está diciendo Pablo a una iglesia que le han dicho que va a pasar por el día del Señor. Y Pablo dice, no es así. Sean sobrios. Ustedes son del día, no son de la noche. Ustedes pueden entender lo que estoy explicando. Así que no se duerman, velen, entiendan, comprendan que ustedes no van a pasar por el día del Señor. Vean, precisamente, no van a pasar porque ustedes, dice en el versículo 8, están vestidos con la coraza de fe y de amor, y también con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, ¿cuál esperanza de salvación? ¿La esperanza de la salvación de sus almas? No. Cuando Pablo utiliza aquí la palabra salvación, como en muchos otros casos, se refiere al contexto. Y aquí el contexto es que viene destrucción y viene sobre este mundo, viene repentinamente destrucción sobre ellos. Y Pablo dice, ustedes no pueden ser tomados así desprevenidos porque ustedes son del Señor, del día, y por tanto velen y estudien porque ustedes tienen la coraza de fe y ustedes tienen la esperanza de salvación. ¿Salvación de qué? De esta destrucción, de esto que viene, del día del Señor, el día de castigo, el día de la ira de Dios. Ustedes no van a pasar por ello. Y lo confirma en el versículo 9. Vean por favor el versículo 9. Dice, ahora leamos todos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? La ira del día del Señor. La ira del día del Señor que vendrá. Dios no nos ha puesto para ira. Esta declaración de que Pablo les da a los tesalonicenses debería ser para ellos suficiente enseñanza para que no estuvieran ellos temerosos y amedrentados de que pasarían por el día del Señor. Ellos deberían entender que no iban a estar bajo la ira de Dios. Ahora, algunos piensan que cuando uno dice que la iglesia no pasará por tiempo de tribulación, dicen que estamos equivocados, que porque ciertamente la iglesia ha pasado por tribulación. Y sí, ciertamente así es. Así es, hermanos. Casi 2000 años que la iglesia ha existido, la iglesia ha pasado por persecuciones. Ustedes lean la historia, lean todos los primeros tiempos, desde que Cristo ascendió al cielo, la iglesia fue perseguida por los judíos primeramente, y luego por los romanos, y luego hubo muchas persecuciones a nivel, diríamos a nivel imperial por los romanos, donde mataron a cientos y miles de creyentes, fueron lanzados al Coliseo romano, fueron llevados
de manera cruenta y muertos de manera tan terrible que cuando ustedes leen esas historias, uno se siente impactado por todo lo que ellos pasaron. Pero no solamente eso, en todas las épocas de la historia, en el tiempo del oscurantismo, de la Edad Media, más de 800 años siendo perseguida la iglesia por la iglesia oficial, siendo perseguida y matados los cristianos. Y no solamente eso, después viene el tiempo de la Reforma y aún muchos reformadores persiguieron a la iglesia y también los mataron. Y luego viene después el tiempo actual o de la modernidad, y sigue siendo la iglesia perseguida. Nunca ha dejado de ser perseguida. Entonces, ¿usted por qué dice que no pasarán por tribulación? Bueno, porque toda esa persecución que ha pasado la iglesia ha sido por causa del nombre del Señor. Y Cristo mismo dijo, nunca les escondió nada, dijo, ustedes, si me siguen a mí y creen en mí, van a padecer. Dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Está prometiendo el Señor tranquilidad y paz para la iglesia? No, persecución y persecución y persecución. Pero esa persecución viene por causa del nombre del Señor, por seguir al Señor. Pero la ira de Dios, el día del Señor, esa es ira de Dios derramada. Lo que la iglesia ha pasado y ha sufrido no es la ira de Dios, es la ira de este mundo por ir en contra de ellos. Es la ira de este mundo que persigue a la iglesia y a los cristianos. Es más, todos hemos sufrido persecución, quizás a mayor o menor escala, pero todos lo hemos sufrido. No me digas que no has sufrido quizás el desdén o el enojo o el rechazo de tu propia familia por ser creyente, por ser hijo de Dios. ¿Lo has sufrido o no lo has sufrido? Sí. Y Cristo dijo que los enemigos primarios del creyente serían los de su propia casa. Sí lo hemos sufrido. Pero esa no es la ira de Dios. Tú has sufrido por causa de Cristo y seguiremos sufriendo todavía. En tu trabajo seguirás sufriendo por ser cristiano. En tu escuela sufrirás por causa de esto. Ahora, si tú no sufres por causa de esto, por ser creyente, por ser un hijo de Dios, y no me refiero a que te golpeen o alguna cosa, sino que sufres simplemente por causa de ser hijo de Dios, entonces es porque por dos cosas. O uno, porque no conocen que eres cristiano. Por eso no sufres. No sabes que eres creyente. No das testimonio de ello. O dos, porque para no sufrir como cristiano, te haces como ellos y sigues lo mismo que ellos. Pero cuando te manifiestas como un verdadero hijo de Dios, vas a sufrir. Sí, mayor o menor escala, pero sufrirás. Quizás no el rechazo ni la muerte, pero sí sufrirás algunas cosas. Sin embargo, nada de eso tiene que ver con la ira de Dios. El día del Señor es la ira de Dios derramada, pero la iglesia no lo va a pasar. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Nuestro Señor nos recuerda que el día del Señor es un día del derramamiento de la ira de Dios, juicio sobre todas aquellas atrocidades que precisamente se han hecho en contra de la iglesia, pero también es un día de juicio para los propios judíos por su abandono y rechazo del Señor. Y también, como hemos dicho, se le llama día de angustia para Jacob. Ahora, precisamente, la iglesia no ha sido colocada o puesta para ese día. Dice Pablo, versículo 9, porque no nos ha puesto. La palabra puesto aquí es una palabra muy técnica que usa Pablo, que significa colocar o destino. La iglesia no ha sido destinada. El propósito de Dios con la iglesia, el plan de Dios para la iglesia, no es sufrir la ira de Dios. Eso debe quedar terminantemente establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, hermanos. La iglesia no ha sido colocada, no ha sido puesta, no ha sido destinada en el plan de Dios para sufrir la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios la sufrió Cristo por nosotros. Él sufrió la ira de Dios, Él sí la sufrió. Todos aquellos que rechazábamos y nuestro pecado nos ponía como enemigos de Dios, están bajo la ira de Dios. Pero ahora, porque Cristo sufrió por nosotros,
esa ira, nosotros ya no estamos colocados, destinados para sufrir la ira de Dios. Qué bendición tenemos en nosotros, amados, que Cristo Jesús sufrió la ira del Padre en lugar nuestro. ¿No? Porque ese día, cuando la ira de Dios se derrame, será terrible. Y la verdad, vaya y busque el libro de Apocalipsis y vea cómo será ese día terrible, cuando Dios derrama su ira. Por eso dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido quizás son consecuencias de tu propio pecado normales. Pero si caes en la disciplina de Dios, cuando Dios te agarra, cuidado. Cuidado, hermanos. Así que entonces, Pablo está diciendo, la iglesia no está destinada, no está en el plan de Dios para que sufra la ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, de esa ira. Ahora, para culminar, déjenme probarles por qué he venido diciendo que los tesalonicenses estaban en una situación de turbación. ¿Por qué Pablo les tiene que escribir acerca del día del Señor? ¿Por qué Pablo tiene que utilizar y decirles acerca del día del Señor como dos advertencias? Número uno, la primera advertencia es para ellos, que les caerá repentinamente destrucción. Y número dos, es para que ustedes tengan tranquilidad y paz, porque ustedes no sufrirán la ira del Señor, del día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les tiene que decir esto? Bueno, precisamente porque se había introducido la enseñanza de alguien o de algunos profetas o de algunos predicadores, incluso hasta de alguna carta supuestamente de Pablo, donde Pablo se estaba retractando de su enseñanza aparentemente y les decía, ¿saben qué? Sí me equivoqué, sí, ustedes van a padecer la ira del Señor. Parece que alguien había enseñado esto. Miren, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿a qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere? Al capítulo 4 que Pablo ha venido enseñando. El capítulo 4 que Pablo viene enseñando del arrebatamiento de la iglesia. Ya lo leímos hace un momento. ¿Sí lo leímos? ¿Verdad? ¿Sí lo leí con ustedes o no? Capítulo 4. Bueno. Pónganle el capítulo 4, por favor, primeramente, capítulo 4, versículo 15 y 17. Vean, 4, 15 y 17. Pablo enseña en el capítulo 4 lo que es el arrebatamiento. Vean, versículos 15 al 17. ¿Ya está ahí? O bueno, aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice que este arrebatamiento es la reunión con el Señor. Es decir, la reunión de los creyentes muertos y los creyentes vivos, que se llama arrebatamiento, y estaremos con el Señor en el capítulo 4. Pero luego en el capítulo 5 Pablo comienza diciendo, pero acerca del día del Señor, este vendrá como ladrón en la noche. Son dos eventos diferentes. Sí, son dos eventos diferentes. La venida del Señor, el arrebatamiento, es la reunión con el Señor, y el día del Señor es el día de juicio que vendrá sobre la tierra. Dos eventos diferentes. Y Pablo está escribiendo y diciendo en este momento que debemos tener paz y tranquilidad porque nosotros no pasaremos por el día del Señor. Ahora, ¿por qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Porque alguien les enseñó y les dijo que sí iban a pasar por el día de la tribulación. Estamos ahora sí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vean lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses para que vean por qué los tesalonicenses estaban turbados respecto a este asunto. ¿Por qué? Dice,
versículos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuál es ese? El arrebatamiento. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, aquí están los 2 días. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y luego versículo 2, al final, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día de juicio. El día de nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Y Pablo está diciendo que, está aludiendo que alguien, un espíritu, y eso se refiere más bien a un profeta, les comenzó a decir que había recibido revelación de que sí iban a pasar por el día del Señor. Incluso dice que algunos predicadores, por palabra, algunos que predicaban, enseñaban, estaban enseñando que vendría el día del Señor. E incluso dice que una carta andaba circulando por ahí como si fuera de él, donde Pablo estaba diciendo, sí, van a pasar por el día del Señor. Anteriormente me equivoqué, no le iban a pasar, pero sí, ya recibí revelación que sí van a pasar por el día del Señor. Y Pablo dice, no se dejen mover, no se dejen turbar, como si esto fuera lo que va a suceder. No es así. Nadie os engañe, dice Pablo en versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Yo les había enseñado a ustedes que el arrebatamiento viene y después del arrebatamiento viene el día del Señor, el juicio. Y les aclara, ustedes no están puestos para ir. ¿Por qué se dejan turbar? ¿Por qué alguien les vino a decir algo y ustedes ya están alarmados y están pasando por esto, sintiéndose que van a pasar por la tribulación del día del Señor? Así que entonces Pablo les está enseñando que no se dejen engañar de esta manera. Supuestamente algunos les estaban enseñando esto, contradiciendo lo que anteriormente les había hablado. Ahora, cuando Pablo habla acerca de todo esto y le dice que no se dejen mover de lo que ya les ha enseñado y que el día del Señor no podría estar cerca, el día del Señor no podría estar cerca, y la palabra cerca aquí se refiere a que ya inmediatamente. El día del Señor no podría estar cerca en ese momento que Pablo está hablando. ¿Por qué? La razón es porque ustedes están todavía aquí. Yo les había enseñado que van a ser reunidos con el Señor y trasladados antes que el día del Señor se presente. Pero ya alguien vino a decirles que sí lo van a pasar y están pasando por esa circunstancia en su vida de turbación. Primero serán arrebatados y después vendrá el día del Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Les voy a decir esto, ¿por qué? Porque precisamente hoy en día está en auge, muy en auge, que no existe un arrebatamiento y que la iglesia pasará por el periodo de tribulación o de ira o de día del Señor. Hay muchos predicadores que lo creen y lo enseñan, y ustedes los escuchan en la televisión o en el YouTube, donde sea, los oyen. Y son buenos predicadores en muchos sentidos, en muchas cosas. Pero muchos de ellos enseñan que no hay un arrebatamiento. No voy a dar nombres ahora, obviamente, pero ustedes lo van a identificar fácilmente cuando los escuchen. Dicen que no hay arrebatamiento. No existe tal cosa. Ahora, dentro de los que piensan que sí hay arrebatamiento, que sí vendrá un arrebatamiento, también hay 3 posiciones diferentes. Hay 3 posiciones diferentes. Y muchos están de pronto turbados cuando escuchan con fuertes argumentos que la iglesia pasará por la gran tribulación y cuando termine la gran tribulación, entonces vendrá el Señor y los arrebatará después de la gran tribulación.
Y luego hay otros que dicen, no, no es después de la gran tribulación, sino que la iglesia sí va a probar un tiempo de tribulación, pero a la mitad de la tribulación serán arrebatados. Y luego hay otros que dicen, no, la iglesia no pasará por la gran tribulación, serán arrebatados antes de todo esto. ¿Qué es lo que enseña el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Bueno, debemos estar en paz y tranquilos y confiados cuando estudiamos la palabra de Dios. Y les voy a decir cuál es mi postura al respecto. Porque quiero decirles que aún inclusive dentro de las iglesias bautistas, donde muchos de nosotros predicamos o enseñamos, hay pastores que no creen en el arrebatamiento, o bien sí creen en el arrebatamiento, pero creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y hay fuertes posiciones y hay fuertes argumentos. Pero les diré cuál es mi posición. Primero, el arrebatamiento o el traslado es y será antes de la tribulación denominada como el día del Señor. Eso es lo que yo creo, de acuerdo a la escritura que Pablo nos enseña. La iglesia será arrebatada y trasladada antes de la tribulación o del día del Señor. Pablo les dice que no deben estar turbados ni pensando que pasarán por el día del Señor, porque Dios no nos ha puesto para ira. ¿Cuál ira? La ira del Señor. Porque si así no fuera, entonces ¿por qué estarían turbados si el día del Señor ya estaba aconteciendo? Como algunos pensaban que la iglesia pasaría por el periodo de tribulación. ¿Para qué turbarse? Si precisamente la tribulación está implicando que el Señor ya viene por nosotros. Entonces más bien debería ser esperanza, gozo en medio de la tribulación, de la ira de Dios. Pero Pablo dice no, la ira del Señor no la van a pasar ustedes. Y qué bueno que no la vamos a pasar, porque es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Entonces, si así fuera, no habría por qué turbarnos ni desalentarnos, porque eso indicaría que el traslado vendría, como algunos piensan, terminando la tribulación. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo no creo en un arrebatamiento post-tribulacionario. No. Si la iglesia no va a pasar por la tribulación, entonces el rezo de Cristo por su iglesia no es post-tribulacionario, no es después de la tribulación. Ahora, Pablo también dice que tampoco él cree y enseña en un traslado en medio de la tribulación, que es otra posición que algunos tienen, porque entonces la iglesia nunca vería la venida de Cristo como una esperanza gloriosa. Imagínense, si vamos a pasar por la gran tribulación y en medio de ella el Señor nos va a arrebatar, entonces nunca veríamos nosotros la venida de Cristo como una esperanza gloriosa, porque ¿para qué se nos invitaría a desear y amar la venida de Cristo si ésta no tuviera el carácter de librarnos del juicio venidero? ¿Para qué? ¿Cuál sería la esperanza gloriosa de la venida de Cristo si no me va a librar del juicio y de la ira de Dios? Haría entonces que la iglesia, si creyéramos que la iglesia pasa por en medio de la tribulación, haría que la iglesia viviera siempre con terror y temblor. Y es más, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se hablaría continuamente de prepararnos para ese día. Se nos daría una y otra vez y se nos enseñaría cómo prepararnos para el día de la ira del Señor como iglesia. Y no existe tal cosa. Se nos invita a prepararnos para el tiempo de tribulación de este mundo por la persecución que vendrá. Eso sí, se nos invita a prepararnos y a estar alertados y a gozarnos en medio de la tribulación que este mundo le propina a los cristianos por ser creyentes, pero no prepararnos para la ira del Señor, porque eso sí es terrible y nunca se nos habla de prepararnos para ese día terrible del día del Señor. Así que entonces a la iglesia se le promete angustia y tribulación, pero no de parte de Dios, sino de este mundo por causa del evangelio. Y Pablo dice una vez más, la iglesia no está destinada para la ira de Dios. Ahora, la tercera cosa que quiero aclarar, y esto es importante, es que la Escritura nunca habla de un rapto secreto. La Biblia no habla de un rapto secreto. Quizás a ustedes les enseñaron acerca de esto, de un rapto secreto, donde de pronto seríamos arrebatados y que nadie sabría a dónde fuimos. Y de pronto nos andarían buscando por todas partes. Eso se ha profundizado mucho. Y dicen que, o se enseña, que la iglesia será raptada, la gente no sabrá dónde fue,
Algunos hasta inventarán que nos llevaron los ovnis o que no sé qué pasó y todas estas cosas, porque la iglesia será llevada sin que se den cuenta nadie. Esto no es así. La Biblia no habla acerca de esto. No hay tal cosa, no existe tal cosa, un rapto secreto. Esa es una deducción o acusación de aquellos que piensan que el traslado o rapto, que a mí personalmente no me gusta llamarle rapto, no me gusta llamarle rapto a este evento. De hecho, la palabra rapto es inadecuada, no es correcta. Se traduce más bien del inglés, raptor, pero no es la palabra que se usa para el traslado, es otra palabra. La palabra en realidad en el griego es traslado o arrebatamiento, pero no rapto. Ahora, algunos piensan que este arrebatamiento es una invención de aquellos que creen en un sistema dispensacional y dicen, bueno, si ustedes creen en un sistema dispensacional, ustedes se inventaron eso del rapto y por eso dicen que hace 200 años apareció realmente lo del traslado de la iglesia o lo que llaman el arrebatamiento de la iglesia, pero no es así, no es de esta forma. Pablo ya lo había enseñado, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 enseñaba acerca de el arrebatamiento. De hecho, los grupos católicos romanos, los cristianos ortodoxos, los luteranos y muchos grupos de corte reformado creen que el arrebatamiento solamente existe en un sistema de interpretación donde se ve la resurrección final y Cristo viniendo a la vez. Es decir, creen en un solo evento. Cristo viene y todos son resucitados y ahí es todo lo que sucede. No hay tal arrebatamiento de la iglesia. Y de estos son muchos de grupo de corte reformado. Así que mi posición a la luz no de un sistema de interpretación dispensacional, sino de un estudio de los pasajes bíblicos y de lo que el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento hablan y de la promesa acerca de Cristo que vendrá por su iglesia, es precisamente que Cristo vendrá por su iglesia y después vendrá el día del Señor terrible al cual se refiere el libro de Apocalipsis. Primero Cristo viene por su iglesia, nos traslada y después vendrá el día del Señor grande y terrible. Esa es la enseñanza de la Escritura. Y si esto es lo que creen algunos dispensacionalistas, bueno, qué bueno que lo creen así, pero no nos hace dispensacionalistas en ese sentido por creer lo que la Escritura dice. Así que, hermanos, debemos tener gozo, esperanza, pero sobre todo paz y tranquilidad, porque el día del Señor no es para nosotros. El día del Señor no es para la iglesia del Señor. La ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo. Ahora por Jesucristo somos salvos de esa ira. Y la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación. No sufrirá de la ira de Dios. Y por eso Pablo termina diciendo en el versículo 11. Vean lo que dice Pablo en el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Tenemos tranquilidad y esperanza, hermanos? ¿Tenemos esperanza que Cristo viene por su iglesia? Le esperas. Pero ten paz y tranquilidad que tú y yo no pasaremos por el día del Señor. El día del Señor no es para nosotros. Y eso es una tranquilidad que debemos de tener y vivir bajo esta forma. Vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias en esta mañana por recordarnos a través del apóstol Pablo la esperanza gloriosa de que un día Cristo vendrá por su iglesia, por todos nosotros. Gracias, Padre, porque quizás hemos perdido la perspectiva y hemos estado tan arraigados, Señor, a este mundo y hemos perdido la perspectiva gloriosa de que Cristo vendrá por nosotros. Qué maravilloso día, Señor. Qué momento tan esperanzador. Guárdanos, Señor. Guárdanos en una vida de santidad, de esperanza y de honra para ti, Señor,
en la espera de ese momento glorioso. Cuida de nuestras vidas y permítenos, Señor, vivir siempre bajo esta expectativa. Ver continuamente hacia el cielo y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, esta mañana de nuestro culto. Vamos a recoger las ofrendas en un momento y también cantaremos un coro para despedirnos. No se olviden, por favor, hermanos, próximo viernes tenemos reunión de varones y el próximo viernes también tienen reunión de damas virtual, ¿verdad, hermanas? Sí. ¿Presencial? Es presencial. Próximo viernes es presencial. Aquí en el templo a las 7 también, a las 7 de la tarde, hermanas, y ahora varones estaremos acá de este lado también en presencial, próximo viernes, 7 de la noche, reunión de varones y reunión de hermanas próximo viernes. No se olviden, por favor, hermanos. Vamos a despedirnos cantando un coro y orando también por las ofrendas, hermano Gerardo. Les invito a que se pongan de pie para orar por las ofrendas y después seremos despedidos con un canto.